Que el Cristo de la gloria les bendiga a todos. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito a que juntos meditemos en la bendita y gloriosa palabra de Dios que en Efesios capítulo 5 versículos del 6 al 20. Efesios capítulo 5 versículos del 6 al 20. Les invito a que todos leamos la Biblia y si no le es posible, pues escuche la palabra de Dios con atención. Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 20, dice la Biblia de la siguiente manera: en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndenlas. Porque vergonzosos aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que juntos oremos a nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias por tu presencia, Padre. Kaisomaya, gracias, Señor. Te adoro con toda mi alma. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que nos ilumines para entender esta palabra, no solamente a mí, sino a todos aquellos que nos estamos uniendo en esta hora, Señor, para meditar en tu gloriosa palabra. A medida que tu palabra es predicada, yo te pido que en cada persona que esté escuchando este mensaje, sean sanados los que están enfermos, Señor. Opera milagros para la gloria de tu nombre, que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo la brujería, hechicería, magia negra, santería, satanismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, danos esa gracia para predicar, danos esa unción, esa sabiduría tuya para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Muchas gracias y estamos en tus manos totalmente y la gloria es para ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Hoy vamos a iniciar la serie Alumbrados por Cristo, que habla acerca de las cualidades que debemos de tener los hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar de la primera cualidad que significa que un hijo de luz no debemos participar de la mentira. Aleluya. Es decir, el título del sermón es que nadie te engañe, que nadie te engañe. Era el 24 o 25 de agosto del año 779 después de Cristo. Pompeya, una antigua ciudad romana, fue destruida. Se dice que la ciudad prácticamente desapareció del mapa. Pompeya. ¿Cuál fue la razón? Una mortífera erupción del volcán Vesubio sepultó esta y otras localidades del entorno, como por ejemplo Herculano y Estavia. Cuando Pompeya fue destruida, hubo muchas personas sepultadas por la ceniza del volcán Vesubio. Los arqueólogos, después de mucho tiempo, han encontrado ruinas de la ciudad y también los restos de personas que allí murieron. Algunos restos de personas fueron hallados en subterráneos, como si hubieran huido ahí para intentar protegerse de lo que estaba lanzando el volcán Vesubio. Sin embargo, otros restos de personas fueron encontrados en los cuartos más altos, queriendo refugiarse. Para sorpresa, sin embargo, de los arqueólogos, también encontraron los restos de 2 centinelas, 2 soldados romanos. Fueron hallados sus restos en la puerta de la ciudad, en el lugar donde seguramente su capitán les ordenó que vigilaran la entrada, la puerta de la ciudad.
Los cuerpos de los soldados fueron encontrados de pie, con sus manos sobre sus espaldas, en posición de guardia. Mientras que la tierra y el volcán temblaba bajo sus pies, llovió sobre ellos seguramente la ceniza del volcán. Ellos, sin embargo, a la luz de estos hallazgos arqueológicos, ellos fueron firmes y leales a la orden de su capitán y no se movieron. Quedaron en la posición de guardia en la entrada de la ciudad, obedeciendo a su jefe. La ceniza los cubrió de tal manera que quedaron como si fueran estatuas. Así, en esa posición de firmeza, fueron encontrados por los arqueólogos después de siglos. Estos dos soldados romanos permanecieron firmes a pesar de que las cenizas del volcán los estaba prácticamente sepultando vivos. Ellos, sin embargo, seguramente preferían morir con tal de ser firmes y leales a su capitán romano. En estos versículos que acabamos de leer, leímos que el apóstol Pablo les pide a la iglesia en Éfeso que permanezcan firmes y leales en su fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos soldados, aparentemente, según estos hallazgos arqueológicos, reitero, fueron hallados firmes en su posición de guardia a la entrada de la ciudad. Ahora mismo el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está recordando que la posición de guardia que tenemos que tener los creyentes, la posición de guardia que tenemos que tener los hijos de Dios. Y en el versículo 11 dice: no participen en las obras estériles de las tinieblas. Aquellos soldados fueron leales a su capitán romano, leales a Roma, leales al terrible imperio romano. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo tenemos como capitán, valga la expresión, a alguien más grande que un capitán romano. Su capitán era de Roma. Jesucristo, nuestro capitán, es del cielo. Y no solamente Señor del cielo, sino también Señor de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Aleluya. El capitán de estos soldados no pudo librarlos de la muerte. Jesucristo, nuestro capitán, nos libra de la muerte y nos otorga vida eterna. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, escrita en el 62 después de Cristo. Al escribir la epístola, Pablo estaba preso en Roma por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 28 dice la escritura que Pablo finalmente fue llevado a Roma después de naufragio y de algunas otras vicisitudes. Estaba en Roma. Hechos capítulo 28, Lucas nos testifica que el apóstol Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada y custodiado por una guardia romana. Allí estaba el apóstol Pablo, pero también el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que escribiera Hechos capítulo 28, que el apóstol Pablo, aún estando allí en ese arraigo domiciliario, por así decirlo, estaba él con libertad predicando el evangelio a todos aquellos que llegaban para que el apóstol Pablo les ministrara. Aleluya. Pablo predicó en Éfeso al final de su segundo viaje misionero, y en su tercer viaje misionero estuvo ahí de 2 a 3 años predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuáles son las cualidades que debe tener un hijo de luz? En primer lugar, un hijo de luz no participa de la mentira. Que nadie te engañe. Un hijo de luz no debe permitir que lo engañen. Efesios capítulo 5 versículo 6, el apóstol Pablo escribió: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe con palabras vanas. La expresión con palabras vanas en el griego se translitera kenois logois, es decir, había falsos maestros en la región de Asia Menor. Pablo escribió también a la iglesia en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. En aquella época ya había falsos maestros que estaban atacando a la iglesia con falsas doctrinas. Era Satanás mismo tratando de menoscabar la fe de algunos creyentes y entonces de debilitar la fe cristiana en aquella época. La ciudad de Éfeso era una
una ciudad próspera económicamente, era una ciudad muy prominente en el Asia Menor, estaba situada a 6 kilómetros del mar Egeo y poseía un puerto de entrada que conectaba con el río Caíster. La ciudad de Éfeso constantemente atraía a personas a fin de comerciar, ya que su ubicación geográfica era óptima para el comercio. El comercio de aquella época, incluso todavía de esta época, sigue la ruta de los mares, la ruta de los ríos, y al estar cerca del mar Egeo, eso la constituía geográficamente hablando en un punto importante económicamente hablando para la ciudad de Éfeso y prácticamente para el Asia Menor. Y el apóstol Pablo le escribe a esa comunidad de creyentes, a la iglesia en Éfeso, aleluya, les escribe que nadie los engañe con palabras vanas. Éfeso, en el aspecto religioso, la comunidad, es decir, la sociedad en general de Éfeso eran idólatras. Por supuesto, no la iglesia de Cristo, pero sí la sociedad en general eran idólatras. Se dice que ellos adoraban a la diosa Artemisa, a la cual los romanos llamaron Diana. Le llamaban la diosa de la fertilidad. Según la mitología clásica griega, Artemisa era una hermosa cazadora virgen, una deidad lunar, a la que se consideraba protectora de las jóvenes casaderas y ayudadora de las mujeres en tiempo de parto. Diana de los Efesios. Así como en Hechos está registrado que cuando el apóstol Pablo estaba predicando en su tercer viaje misionero, se levantó el platero Demetrio, es decir, una persona que se dedicaba a vender y a confeccionar templos de la diosa Diana para que se lo llevaran a aquellas personas que visitaban la ciudad por causa de la idolatría. Era un comercio, era un modus operandi, la manera como ellos operaban y se sostenían económicamente. Y entonces ellos tenían celos de que llegara el apóstol Pablo y a través del mensaje poderoso del evangelio se derrumbara su impío y su malvado medio para entonces ellos enriquecerse económicamente. Gracias al sincretismo de la época, la Diana de los romanos era una fusión de varias diosas primitivas. Los pueblos de aquella época, cuando eran conquistados, los conquistadores usualmente ya tenían sus propios dioses, pero con el propósito entonces establecer una orden con una semejanza con los dioses que ellos ya tenían. Entonces mezclaban las deidades de tal manera que ellos utilizaban el sincretismo, como se dice, una mezcla de creencias. Y entonces algunos dioses que ya tenían los griegos, por ejemplo, cuando llegaron los romanos simplemente los sustituyeron, y así a través del tiempo los pueblos hicieron. Los cristianos en Éfeso entonces debían guardar su corazón a fin de no ser engañados. La sociedad estaba engañada, la sociedad estaba en plena idolatría, pero ahí estaba la iglesia de Cristo, que el apóstol Pablo les dice: ustedes no se dejen engañar, aleluya. Un hijo de Dios no debe permitir las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Ahora, en esta época que ha sobreabundado y que se han abierto las puertas tecnológicas, se puede decir, para que la iglesia predique la palabra de Dios por los medios virtuales. Sin embargo, eso no es nuevo, por supuesto, pero sin embargo, a través de estos medios digitales, la falsa doctrina también ha surgido por doquier. Falsas doctrinas, interpretaciones tergiversadas, hablan de Cristo, pero no están hablando del Cristo de la Biblia. Hablan falsa doctrina, y las personas que no están aquí en la palabra del Señor, estudiándola constantemente, están recibiendo esa falsa doctrina. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia: no te dejes engañar, no se deje engañar. Satanás quiere engañar a las personas, Satanás quiere engañarte a ti, Satanás quiere engañar a tus hijos, Satanás quiere engañar a tu cónyuge, Satanás quiere engañar a su iglesia. Satanás quiere que las personas dejen de seguir a Cristo y sean engañados en su fe, y entonces declinen de seguir a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Pero no te dejes engañar. Aquí está el Espíritu Santo hablando a la iglesia en esta época: no te dejes engañar. Alabado sea Dios. Fíltralos con la palabra, filtra lo que te hablan con la palabra bendita del Dios eterno. Aleluya. Un hijo de Dios no debe permitir las falsas enseñanzas de los falsos maestros. A fin de impedir el engaño que se debe hacer, se debe conocer
la bendita palabra del Señor. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo la vas a conocer? Si no meditas en la Escritura, ¿cómo la vas a conocer? Entonces las personas tienden a hablar de aquello que no conocen. Pero entonces, a medida que tú lees la palabra, porque la palabra hay que leerla, porque hay un testimonio de nuestro Señor Jesucristo en esta palabra. Hay un hilo rojo que quiero decir, lo reitero, un hilo rojo que corre desde el libro de Génesis y que va hasta la cruz en los evangelios. Aleluya. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los holocaustos, los machos cabríos, los corderos, las palomas, las ofrendas determinadas en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico específicamente, todas ellas nos llevan al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La expiación, que significa en el hebreo cubrir, aleluya, es como que se da un rescate por alguien. Y nuestro Señor Jesucristo, Él fue dado en rescate por nosotros los pecadores. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado por causa de nuestros pecados. Dios proveyó para el sacrificio, como Abraham le dijo en el libro de Génesis a su hijo, cuando su hijo precisamente iba a ser sacrificado. Y entonces Isaac, hijo de Abraham, cuando iban hacia el monte Nebo, el monte Moria, y dice la Escritura que Isaac le preguntó a Abraham, su padre: Padre, veo la leña y veo el fuego, pero no veo el sacrificio. Él no sabía que el Dios del cielo le había ordenado a Abraham que lo sacrificara, y Abraham en obediencia estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a su hijo en ese momento cuando Isaac le dijo: Padre, veo la leña y veo el fuego, pero no veo el sacrificio? Y dice la Escritura, Moisés escribió por obra del Espíritu Santo que Abraham respondió a Isaac: Hijo, aleluya, Dios proveerá para el sacrificio. Jehová proveerá, Jehová Jireh en el hebreo, aleluya. Y efectivamente Dios proveyó, porque escuchó la voz del cielo, que antes de que Abraham sacrificara a su hijo, escuchó la voz de Dios que le dijo: detente, Abraham, porque me has comprobado que me amas a mí más que a tu hijo. Estoy parafraseando, por supuesto, la Escritura, aleluya. Y entonces Dios proveyó para el sacrificio ese cordero que en ese momento, dice la Escritura, bueno, no era un cordero, lo aclaro, era otro animal, que dice la Biblia que entonces Abraham observó y había un animal listo para el sacrificio, y ese fue el animal que sacrificó Abraham acompañado de su hijo Isaac. Pasaron años, 2000 años aproximadamente, y entonces fue el momento, el kairos, el tiempo oportuno de Dios, el tiempo en el que nació, el que se encarnó nuestro Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso se hizo hombre, habitó entre nosotros, y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista testificó acerca de él en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Y entonces nuestro Señor Jesucristo no solamente se constituyó en un mensajero de Dios, alguien que traía un mensaje, sino que Él mismo es el mensaje, aleluya. Él mismo es el mensaje de perdón y arrepentimiento al cual Dios estaba llamando a los seres humanos. Él es el Cordero que Dios proveyó para el sacrificio, y dice la Escritura que fue crucificado por causa de nuestros pecados. Él es el justo que murió por los injustos. Romanos 5:8 dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo, sin nosotros merecerlo, Él fue el Cordero de Dios que fue establecido por su santidad, porque Él no pecó ni en ninguna forma, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Él no pecó. Un Cordero puro, un Cordero sin mancha, un cordero sin arruga. Y nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por causa de nosotros y nuestros pecados en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día, dice la Escritura, y entonces Él rompió el velo, aquel velo que separaba entre las personas comunes y entrar a la presencia del Señor. Y por causa de su sacrificio, dice la Biblia, por su carne, por su cuerpo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por causa de su sangre que habla más que la sangre de Abel y que la sangre de los machos cabríos que antes se sacrificaban, y de los corderos
todos juntos, aleluya. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado, aleluya. El hombre no puede limpiar tus pecados, la religión no puede limpiar tus pecados, un libro no puede limpiar tus pecados. Cristo sí puede limpiar tus pecados. Él está vivo. Hoy tú puedes clamar a Él, aleluya. Pero en aquella época se predicaban falsas doctrinas en contra de lo que Dios había establecido, aleluya. Y el Espíritu Santo alerta a su iglesia: no se dejen engañar, aleluya. Necesitamos la palabra. La palabra de Dios es la luz en la oscuridad. La palabra de Dios es la lámpara para el caminante. Es el mapa del viajero. Es el tesoro escondido en el campo. Es el agua para el sediento. Es la medicina para el enfermo. Es el consuelo para el que sufre. Es la salida para el prisionero. Es el maná del cielo. Es la lluvia para el que siembra. Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aleluya. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es viva, esta palabra nos está hablando. A veces las personas dicen: como el predicador, como el pastor sabía acerca de mi vida. Es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien está hablando a través de su gloriosa palabra. No son fórmulas de matemática, no son fórmulas algebraicas, no son fórmulas de la física, no son fórmulas de la química, no son algoritmos, aleluya. Tampoco es trigonometría ni física cuántica. Es el poder de la palabra, es el poder de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Porque Él está vivo y aquí está con nosotros y está con tu familia. No te dejes engañar. Alabado sea Dios. Hay un engaño que Satanás puede traer de afuera, pero también puede traer de adentro. Puede engañar a alguien adentro para que ese engañe a los otros, para que ese envenene a los otros. Un simple murmullo y muchos engaños surgen de buenas intenciones. Mira, te voy a decir esto para que ores. Mira, te voy a decir esto para que conmigo pues estés en comunión al respecto. Mira, te voy a decir esto porque te aprecio mucho, pero no lo digas a nadie. Mira, te voy a decir esto porque yo sé que tú eres una persona honrada. Y entonces, ¿por qué le está diciendo basura? ¿Por qué le está diciendo veneno? Porque así es Satanás. Sutilmente engañó a Eva. No llegó diciéndole: soy Satanás y te voy a hacer que te pierdas para siempre, y con eso que vas a hacer que yo te voy a decir y te voy a engañar, voy a procurar que te echen fuera del paraíso y lo voy a lograr. No, no le dijo eso, mi hermano. No le dijo que iba ella a ser lanzada juntamente con su marido, amado hermano. No le dijo eso. No le dijo del castigo divino. No le dijo de la reprensión divina. No le dijo que ya dejaría de tener comunión con Dios como la estaban teniendo en su estado de inocencia. No le dijo eso. La mentira no te dice eso. La mentira entra como si fuera miel, como si fuera dulce al paladar, como si fuera algo que tu cuerpo necesita, algo que tu alma necesita. Es la carne que quiere eso, es la carne que quiere ser ensalzada. Y a veces llega envuelta esa mentira con cosas que te endulzan, con cosas que te hacen sentir bien, con cosas que te halagan, con difamaciones. Mira que tú eres una buena persona, mira que tú eres un buen líder, mira que yo confío en ti, ¿por qué no hablas de mí ante los demás? Y entonces, en vez de hacer las cosas propiamente y acercarse con sus pastores para que sus pastores, conforme la palabra de Dios, los edifiquen, esas personas empiezan a ser engañadas por Satanás. No te dejes engañar, amados hermanos. Tú tienes al Espíritu Santo, tú eres un hijo de luz, no eres hijo de las tinieblas. No te dejes engañar, sé humilde, déjate pastorear, déjate enseñar. Alabado sea Cristo para siempre, aleluya. Tenemos que andar en la luz, porque andar en la luz es andar en la verdad. Aleluya. Dice la palabra del Señor que leímos, versículo 7. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aleluya. Porque el fruto del Espíritu
espíritu. Aleluya. Otras versiones dicen porque el fruto de la luz. Esta es una variante textual, por supuesto. En algunos textos griegos viene como el fruto, porque el fruto de la luz. Otros viene como el fruto del espíritu. Mientras en el griego el fruto del espíritu significa neumatos. En el griego, transliterado del griego al español, neumatos. El fruto del espíritu, neumatos. Y dicho vocablo aparece en el papiro 46. Sin embargo, también en otras versiones que seguramente usted tenga ahí con usted, dice porque el fruto de la luz, Efesios 5:9, porque el fruto de la luz, es decir, la luz, en este caso está empleando otro término griego que se traduce como fotos, se traduce como luz. Sin embargo, el hecho de que en algunas versiones aparezca el fruto del espíritu en lugar del fruto de la luz no constituye un problema de interpretación de este pasaje, no altera la idea del pasaje. ¿Por qué razón? Porque dice primero de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aleluya. Entonces Dios es espíritu, por supuesto. San Juan capítulo 4 dice la escritura, Dios es espíritu y es menester que aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Amados hermanos, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Los consejos del apóstol Pablo llevan como objetivo marcar la clara diferencia en el estilo de vida de los creyentes y aquellos que son incrédulos, de los que siguen a Dios y de aquellos que no están sirviendo a Dios. A veces la sociedad te dice, ¿para qué estás sirviendo a Cristo? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué estás siéndole fiel al Señor? Mira que tú que estás en la iglesia, mira tú que no estás tomando cerveza y que no estás tomando, mírame a mí, dice aquellas personas que no siguen a Cristo, mira como sea estoy comiendo, como sea tengo mis carros, creo que me está yendo mejor que tú. Pero dice la Biblia, amados hermanos, Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Aleluya. Porque aquellos que esperan en Dios y que creen en el Señor no serán avergonzados. No te dejes engañar, mis hermanos, por aquellos que aparentemente les está yendo bien porque no están sirviendo a Dios. Y algunos dicen, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué estudias la Biblia? ¿Para qué te esfuerzas por el evangelio? ¿Para qué te esfuerzas por hacer las cosas mejor para Dios? Creo que Dios se olvidó de ti y Satanás los engaña para que te digan, maldice a Dios y muérete, como le dijo la esposa de Job a Job. Pero no, tú no hagas eso. Dale una patada al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y ríndete al Señor. No te dejes engañar, no te dejes engañar por el diablo, por el mundo, por las personas, ni por tu misma carne. Sirve al Señor. Alabado sea Dios. Los cristianos somos hijos de luz y por lo tanto no debemos vivir en las tinieblas. Las tinieblas quieren que te acerques a ellos. Aquellos que no sirven a Dios, como ya no quieren servir a Dios, quieren que los que están sirviendo se pierdan, que ellos también tomen cerveza, tomen licor. A veces los engañan poniéndoles algo en las bebidas o poniéndoles algo para drogarlos. Pero tú no te dejes engañar. Ser sobrio, confía en el Señor Jesucristo, analiza las cosas, como dice la Biblia, aleluya, examínalo todo y retén lo bueno, aleluya. Tristemente en la actualidad la iglesia ha entrado al mundo y el mundo ha entrado a la iglesia. Necesitamos un avivamiento espiritual. Hay personas, inclusive creyentes, que dicen que no hay diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios. Mi hermano, te invito a que leas el Antiguo Testamento y por supuesto también el Nuevo Testamento. Dios siempre ha diferenciado en aquellos que le sirven, en aquellos que lo aman. Dios los ha guardado, los ha preservado de los juicios, aleluya, los ha preservado porque ellos lo han buscado. Bendito su nombre para siempre. El apóstol Pablo les escribe a los efesios asegurándoles que ahora son luz en el Señor. Tú eres luz en el Señor. Tú no eres tinieblas. Tú no estás en oscuridad. No participes en ello. No te mezcles con ello. No participes de los chistes obscenos y de las cosas que Dios no le agradan. No participes. Sé valiente, sé íntegro. Busca al Señor de todo corazón. No te dejes engañar. Primariamente la luz
Es una emanación luminosa, energética de ciertos cuerpos, lo que posibilita al cuerpo, al ojo, quiero decir, discernir la forma y color de ellos. Cuando no hay ojos o cuando la vista ha quedado imposibilitada por cualquier causa, la luz entonces no tiene utilidad, se puede decir. El hombre en su condición natural es incapaz de recibir la luz espiritual por cuanto carece de capacidad para discernir, lo espiritual. Por eso los creyentes reciben el nombre hijos de luz. Dice el apóstol Pablo, escribió a los Corintios que para el hombre natural, es decir, para quien no está obedeciendo a Cristo, las cosas de Dios, las cosas espirituales son locura para ellos. No pueden entenderlos, no pueden discernirlos, porque sencillamente no tienen al Espíritu Santo con ellos. Pero tú no estás solo, amado hermano. Usted no está sola, amada hermana, amado joven, amada señorita, niño, niñita. Ustedes no están solos. Yo no estoy solo. Tenemos al Espíritu Santo. Él está con nosotros. Él mora dentro de nosotros. Él nos va a ayudar a no dejarnos engañar. Dice la Escritura, San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 16. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad y a toda la justicia. Aleluya. Él no nos va a dejar, amados hermanos, caer en la trampa siempre y cuando dependamos de Él. O sea, que no participes. Dice la Escritura también en el Antiguo Testamento: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, que tienes que cuidarte. Tienes que cuidar tu integridad física, pero también tienes que cuidar tu integridad espiritual. O sea, que alguien que esté en una conversación inapropiada, tú no participes. No te dejes engañar, no contamines tu alma. No contamines tus sentidos espirituales, sino confía en nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios deben andar en la luz y en la verdad de la palabra bendita de Dios. No te dejes engañar, aleluya. Entonces, ¿cómo no te puedes dejar engañar? A través de la palabra, a través de la leche espiritual no adulterada, a través de las verdades de la bendita palabra del Señor. Lee la Biblia, mi hermano. Lee la Biblia. Deja que Dios te hable. Léela en un momento en que puedas inclusive meditarla. Por supuesto, escúchala inclusive mientras estás manejando. Escucha este sermón otra vez si tú quieres, mientras estás manejando, mientras estás haciendo alguna actividad, inclusive de construcción. Escucha la palabra. Pero también tienes que tener un momento solaz, un momento en que estés ahí enfrente de la Biblia y leyendo la palabra, y que tu alma sea edificada, porque Cristo vive y Cristo está allí para hablarte. Él es el Todopoderoso. Él es el alfa y el omega. Él es el primero y el último. No te dejes engañar, aleluya. Y permítame orar para que Dios cuide su vida espiritual. Amigo, amiga, usted puede recibir a Jesús en esta hora. Pídale perdón a nuestro Señor y dígale: Señor, te pido perdón, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Dígale: Señor, hoy te recibo como Señor, hoy te recibo como Salvador, hoy recibo tu vida eterna, hoy me vuelvo a ti, hoy le doy punto final a mi vida de pecado. Y el Señor lo recibirá para la gloria de su nombre. Amigo, amiga, hay respuesta y esperanza para usted. Amada Iglesia de Cristo, no se dejen engañar. Mantengámonos unidos, mantengámonos sirviendo a Cristo. Amados hermanos, porque ahí está Jesús viéndonos. Aunque no nos veamos nosotros, ahí nos está viendo el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está Cristo. Ahí está con nosotros. No solamente nos abraza, está dentro de nosotros. Oremos a Dios. Padre, yo te ruego que protejas a tu iglesia del engaño, Señor. Protege a tu iglesia. No permitas, Señor, que se coman los alimentos que tienen veneno espiritual. No permitas que, Señor, incurran en falsa doctrina. Guarda tu iglesia. Guarda a los niños, a los adultos, a los jóvenes. Guarda tu iglesia. Y destruyo todo plan del maligno en contra de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús rompo las cadenas y las ataduras del engaño. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desato la paz tuya y la bendición tuya, Padre, sobre ellos, sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Damos gloria a Dios por sus bondades, por su misericordia. Le invitamos a que continúe escuchando la palabra del Señor a través de este medio. También le invitamos a que se suscriba y por supuesto comparta este medio para que otros también escuchen la palabra bendita del Señor y sea Cristo y solo Él glorificado. Dios les bendiga y hasta pronto.